Bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Símbolos, Tarot para Florecer, un podcast en el que hablamos de desarrollo personal, terapia y espiritualidad a partir de los símbolos del tarot y de nuestro camino y experiencia con él. Vamos a llevar el tarot a la vida práctica con ejemplos, situaciones, anécdotas y ejercicios para apropiarnos de los significados y caminos que nos propone, sembrando en nuestro ser los símbolos del tarot para que así florezca nuestro jardín interior. Soy Alejandro Infante y junto con Ivonne Tasco los vamos a acompañar en este camino de siembra, crecimiento y transformación. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan por acompañarnos también. Bienvenida Ivonne, bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de la lectura de tarot. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, pues bien, muy contenta de estar aquí otra vez para hablar sobre la lectura de tarot. Empecemos hablando de cómo entendemos y enfocamos la lectura de tarot. ¿Por qué y para qué leerlo en general y por qué y para qué lo leemos cada uno de nosotros? Bueno, como esto se refiere a sembrando símbolos, de lo que Ujú, estamos hablando, pues el por qué y el para qué tienen que ver con sembrar símbolos. O sea, ujú, si no hay un esfuerzo de lectura y de comprensión, cuando digo comprensión, no digo comprensión intelectual, sino una comprensión más integral de los símbolos del tarot, pues no hay forma de sembrar los símbolos. El tarot está compuesto por arcanos y arcanos se refiere a algo que es secreto ujú, y algo que requiere de nuestra parte un esfuerzo, un intento, una intención de descifrar, comprender o entender o sacar a la luz lo que no está evidentemente puesto allí. ujú, Entonces, leemos tarot para descifrar los símbolos, para traerlos eh, a la luz de la conciencia, a la luz ujú. de la razón, a la luz de la emoción, a la luz de la espiritualidad, a la luz de la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Cuando uno lee tarot también lo que trae es, saca a la luz el significado, los muchos posibles Ujú. significados, porque como es un lenguaje simbólico, no es un significado, sino los posibles significados que en ese momento, en esa circunstancia eh, en la que uno está preciso ahí aleatoriamente, puntualmente, tienen, vienen los significados y vienen a enriquecer la circunstancia, la situación, ya sea la de uno mismo que está haciendo la lectura o la de la otra persona para quien uno está haciendo la lectura o quien le está leyendo a uno. Sí, 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 me gusta esto como lo unes con sembrando símbolos y claro, incluso no lo había pensado así, pero es una forma de sembrar, de siembra, tanto de los símbolos del tarot, pero de siembra en general, ¿sí? De sembrar esa nueva conexión, ese nuevo espacio, esa nueva visión, esa nueva forma de ver la vida, de encontrarse de otra manera. Y desde ahí también lo enfoco yo más, además de lo que tú dices, como servicio, como forma de ayudar, de acompañar, como una herramienta. Sí, de descubrimiento, de autodescubrimiento para profundizar en sí mismo y empezar a hacer una labor que yo llamo terapéutica. Eh, y desde ahí también mm, lo utilizo porque siento que es muy veloz y muy rápido. Yo recuerdo eso que decía Alejandro Jodorowsky en sus libros y también Cristóbal nos decía varias veces que eso era, que era un psicoanálisis veloz, un psicoanálisis rápido, una lectura de tarot, que Ujú. en vez de 10 años de psicoanálisis, pues el psicoanálisis tradicional largo, se hacía eso solo en una lectura. No sé si sea tan así o también era forma de venderlo, pero sí recuerdo que, por ejemplo, cuando hice una de mis primeras lecturas, que fue una chica, yo estaba en Santa Marta y se lo hice a una viajera, una chica argentina, y hicimos la lectura como media hora y me dijo precisamente eso, que ella llevaba hace como 4 o 5 años en psicoanálisis y que era exactamente lo mismo que había descubierto en todo ese tiempo en el psicoanálisis. Entonces yo dije como, uiga, esto al parecer sí es muy rápido, es muy veloz. Y desde ahí me parece que es algo muy útil precisamente también por esa practicidad, por esa belleza y también por esa velocidad.
y que también, volviendo como a ratificar nuestra postura, es para mostrar eso que está oculto, sobre todo o principalmente en el presente, es para leer el presente, o sea, leer el tarot es para leer el Ajá. presente y descubrir en el momento presente cosas que tal vez no hemos visto de nosotros mismos, cosas inconscientes y hacerlas conscientes, como que nos ayuda a sacar la imagen interna que tenemos en nosotros mismos y proyectarla sobre las cartas. Sí, de hecho el tema de proyectar sobre las cartas es una de las partes complejas de leer tarot, que es el de la proyección personal, ¿no? Que es inevitable, pero que se trata de reducir al máximo, ¿no? Y en una lectura, la idea es no proyectar lo personal sobre la persona a la que se le está leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un rollo, siempre he tenido un rollo con mi mamá, entonces apenas eh, la persona que le estoy leyendo le voy a decir que tiene un problema con su mamá y que, pues no sé, puede que sí, pero tengo que mirar hasta qué punto yo estoy proyectando, ¿no? Y esa es la parte que me parece a mí bien compleja en la lectura de tarot, es como, es como un guerrero que tiene que estar muy atento a qué está haciendo cuando está leyendo tarot, ¿no? Cómo lo está leyendo, si está proyectando, si está reflejando allí sus propias expectativas, sus propias angustias, su propia historia personal, o si está tratando de hacer una escucha profunda realmente de la persona que está allí, porque la escucha profunda de la persona no es solamente lo que dice verbalmente, es lo que puedo percibir, es la forma como mezcla las cartas, cómo las distribuye, la forma como todo, o sea, todo el lenguaje corporal es una manera de percibir a la persona más allá del tarot, ¿no? Que es importante, o sea, la lectura es mucho más amplia, o sea, el tarot es el medio, pero la lectura es proporcionar este espacio seguro y este espacio amoroso de contención y sagrado, donde el tarot hace su trabajo, pero es un espacio entre dos seres humanos que se conectan, ¿sí? Para hablar profundamente de sus almas, o sea, de su alma, en caso de... Sí, Ujú. es un poco eso. Sí, total, total. Y este elemento de la proyección que pones tú, tanto de la persona que lee el tarot, del, del intérprete o tarólogo, el tener cuidado de no proyectar sus propias vivencias y situaciones internas. eh, También por el otro lado se da desde parte del consultante y a quien se le está leyendo las cartas y que también es un elemento muy importante y que yo siempre lo tengo muy en cuenta y es qué está viendo la persona en ese momento de la lectura con esa pregunta específica que hizo y ese tema que quiere trabajar, ¿qué ve en esa carta? ¿Qué le llama la Ajá. atención? ¿Qué situación le recuerda? ¿Qué emoción le genera? Porque el tarot como un buen medio de proyección, que proyección es básicamente sacar algo que tenemos en nuestro interior y ponerlo en algo externo, ya sea sean personas, situaciones o cosas, en este caso imágenes, las imágenes simbólicas del tarot. Em, Algunas personas conocen los test de Rorschach, que son esos test que siempre salen en las Ujú. películas Ah, de sí, las imágenes tintadas y que le preguntan qué sí, ves en esta imagen. Eso es básicamente un test proyectivo. El tarot es un muy buen test de proyección y es importante tener eso en cuenta. En las lecturas yo siempre pregunto eso y de ahí salen múltiples cosas, porque una cosa es lo que yo estoy viendo en las cartas y lo que creo que esta persona necesita por lo que yo veo en las cartas, y otra cosa lo es que él, escuchar a la persona claro, lo que él está viendo. Y eso sí, no siempre es lo mismo que yo estoy viendo. Y sí, quien importa más en una lectura de tarot es el consultante, no claro, quien lee. sí, claro, el quien lee es un medio. Y pues yo siento, hay personas que son muy receptivas como a las imágenes Ujú. y se focalizan y las miran bien y les hablan. Sienten que otras no tanto. También hay personas que prefieren que uno les diga y como que no tienen como mucha interés en mirarlas. Sí, también. Pues hay toda clase de situaciones, pero sí es maravilloso cuando las personas
se fijan en las imágenes y tratan ellos mismos de encontrar significado, ¿no? Ujú. Y una chica me decía un día, uy, yo creo que yo puedo leer tarot fácilmente porque tenía mucha conexión con, sí, le decían, le hablaba muchísimo. Y de eso se trata, por eso cuando uno lee tarot, no es que uno es un máster en tarot y sabe muchísimo, no, simplemente lo que uno hace es como eso que uno le hace significado y que uno ama, como abrir el portal para otros, solamente es como facilitar realmente, eh, no más. Sí, claro, claro. Claro que esas sensibilidad, esa facilidad para ver las cosas, para profundizar en lo que se está viendo, se va a enriquecer si uno profundiza en el Claro, estudio del tarot. Pero si uno no tiene esa sensibilidad, aunque uno estudie mucho, es muy complejo, porque el tarot tiene esa cuestión muy artística y simbólica que siento yo que nos exige acercarnos a él de una manera abierta, de una manera artística, de una manera de no tener claro qué va a pasar, desde una sí, manera de incertidumbre. Entonces, si yo estoy buscando tener todo un conocimiento acerca del tarot para poder ahí sí ponerme frente al tarot y frente a una persona, el tarot lo va a sacar a uno para el otro lado o sí, no va a conectar sí, con la persona ni con el tarot. sí, hay una cosa que es la confianza que yo siento en el tarot y siempre que voy a facilitar una lectura, digamos, yo confío en el tarot. O sea, yo no voy con una idea preconcebida o de qué va a pasar, porque además no puedo saber nada, porque pues sí, es que qué va a pasar ahí, no, no hay forma. O sea, va a llegar alguien y sí. Pero yo confío mucho en el tarot y sé que el tarot va a hacer su trabajo si yo lo permito. Sí, y si la persona también se abre, porque pues, si la persona no confía o no se abre, pues también, sí, ese es un tema también de Ujú, apertura y sí, de lo que decía, de abrir un campo energético y todo, pero hay una confianza siempre. Yo cuando voy a hacer una lectura, siempre, listo, el tarot habrá de hacer su trabajo y él lo hace en mayor o menor medida, dependiendo de la situación o lo que sea, pero siempre hace su trabajo. Y yo siempre confío en él. Es, ujú, es muy bonito porque él hace sus cosas, ¿no? Es como sí, no depende de mí necesariamente. Claro, sí, obviamente uno pues facilita el asunto y pues sabe un poco de algunas cosas pero el principio es de no saber, no saber ujú, sabiendo, es llegar que yo no sé, ujú, aunque sepa o haya leído, yo tenga una experiencia o lo que sea, pero yo no sé. Ese es el principio de no saber y eso es lo maravillosísimo que ocurre ahí, que no sabiendo sucede algo, que es imposible adelantar, que es imposible predecir, que es imposible preparar. ujú. Sí, Sí, total, total. Y que también, y el permitirse fluir en ese no saber, también se siente muy satisfactorio, ¿no? Porque es como lo que tú dices, confiar en la vida, confiar en algo más grande, confiar en el tarot. eh, y cuando a mí me sucede, porque en general es poder estar en ese estado, pero dependiendo de la lectura, el momento de vida de uno, el momento en que uno haga una lectura, puede estar uno más o menos en esta sincronía, pero sí, cuando se logra estar plenamente ahí, es muy, sí, muy satisfactorio, como que me llena, sí, a mí me llena, sí, como que hay toda una sonrisa y también se ve cómo llena a la otra persona. Mm, y continuando con esto de cómo entendemos y enfocamos la lectura del tarot, digamos que, resumiendo un poco de lo que hemos hablado, lo primero siento yo que es verlo como un servicio, que el tarot primero es un servicio, sí, ponerse al servicio del otro y ponerse al servicio de algo más grande, llámesele el tarot, llámese la estructura del tarot, llámese el universo, llámesele el sistema familiar de la persona, llámesele Dios, llámesele como se le quiera llamar, pero hay algo ahí también eh, a lo que uno está prestando su servicio. Lo segundo es después de esa claridad de servicio es la conexión, establecer una conexión muy concreta que se va a dar y que es necesaria que se dé en esa lectura para que lleve a buen término. Lo tercero es la proyección,
saber cómo funciona esa proyección, eh, tener cuidado de que no venga mucho de nuestra parte y alentarla en la parte del consultante y de esa manera para que pueda ser más terapéutico. Y lo siguiente es también, que un poco lo hemos hablado, es ser canal, ¿sí? Es como Sí, que me convierto en vehículo de esta estructura o sabiduría del tarot o incluso de esto que la persona ya sabe, pero que no ha tenido tanta claridad y que necesita que alguien más se lo diga, aunque la persona ya lo haya pensado. Pero si hay algo que siento que pasa en el tarot y en otras prácticas, pero lo he vivido sobre todo en el tarot, es de volverse vehículo. No es canal de canalización, de que yo estoy canalizando ujú, alguna sí, entidad y demás, no en ese sentido, pero sí como que entre más me libero de mí mismo, entre más me despojo de mí mismo, la lectura funciona más. claro que sí. Sí, y hay también una ética en la lectura del tarot que es muy importante tener en cuenta. Es como yo no voy a tomar control sobre el consultante, Ujú, ¿sí? De poder, a establecer una relación de poder porque yo sí sé y te voy a leer. Y todo eso, y los gestos en la lectura son muy importantes, la forma como yo te entrego el mazo, sí, te lo entrego apuntando al corazón a una distancia, con firmeza pero con gentileza. Te pido que mezcles las cartas, que las mezcles tú. Obviamente ahora se hacen muchas lecturas virtuales y pues no hay forma de que todo esto suceda, que es lo que es muy bonito e importante, ¿no? La presencialidad para mí es clave, pero bueno, digamos en la lectura presencial, te entrego como te entrego las cartas. Yo no te escojo las cartas, tú escoges tus cartas, es tu, tu momento, es sí, tu contacto contigo mismo, con el tarot. Entonces, toda esta parte ética es muy importante, siempre tenerla presente, ¿no? Si el consultante me dice, yo le estoy diciendo algo y él me dice, no, eso yo no, a mí no me hace sentido, yo pues no, yo le digo, ok, no te hace sentido, no te hace sentido. O sea, yo tengo que admitir de alguna manera que puedo estar diciendo cosas que no son, no le suenan, no le hacen clic, no le vibran, o puede ser que esté diciendo cosas que él no quiere contactar. Pero en cualquier caso, si no le hace sentido, yo tengo que respetar que no le hace sentido y no insistir en que lo que yo digo es la verdad absoluta y tiene que creerme, ¿sí? Es como es muy bonito, requiere mucha gentileza ujú, y trato amoroso sí, con sí, el sí. tarot y con el consultante y bueno, y con uno mismo también, ¿no? Es decir, Mm, y- con- Total, total. Y ahí siento en lo que dices, me recuerda un poco lo que nos decía nuestro maestro Cristóbal Jodorowsky con respecto a la postura ética, que igual yo lo sigo aplicando en las lecturas y que él nos enseñaba a decirlo al empezar una lectura, y es, según lo que puedo ver, Ajá, poniéndome en tu lugar y con riesgo a equivocarme. sí, ¿Sí? Y creo que eso es muy cierto y muy sí, real y delimita los alcances sin ponernos como en esa imagen del gurú. Sí, 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 es como muy claro. Y, y por el otro lado, hablabas tú sí, de la postura ética. mm, y otra cosa que yo iba a decir, pero se me olvidó. Sin embargo, hay algo que quería decir también y es como que yo siempre enmarco la lectura em, diciendo, y a mí me gusta verlo así, decírselo así a las personas porque creo que lo entienden, es que una lectura de tarot es una conversación de a tres, un sí, encuentro de tres que sí, sí, sí. generalmente no se encuentran mm, tan evidentemente en el día a día y que esos tres son una visión interna, que es la visión del consultante, que tiene sus preguntas, sus situaciones, sus ideas, sus pensamientos, la visión del yo de cada persona, una visión externa, que es, en este caso pues es la visión del intérprete de tarot o del tarólogo, que tiene una visión externa y que tiene sobre todo una estructura, que es la estructura del tarot, que esa es la visión del tú, yo, tú. Ujú,
Y una tercera que es la visión de las cartas, que es la visión del azar, del universo, de Dios, como cada quien lo quiera llamar dependiendo de sus creencias y sus pensamientos, pero se encuentran estas tres visiones de yo, tú y lo otro. em, y empiezan a dialogar y tienen un diálogo, y eso da mucha claridad y da un gran beneficio el poder que se encuentra en estos tres. Ah, y ya me acordé del otro que iba a decir, que tú también hablas del cuerpo, que eso es del cuerpo, de los gestos, que es muy importante. Es que es muy útil saber que hay unos elementos sensitivos y plásticos en la lectura del tarot, que son la imagen, las imágenes del tarot, que es la palabra, que es como utilizamos las palabras, que es el cuerpo de tanto el tarólogo como de la otra persona. Ahí también hay elementos Ajá. cuando uno dice una cosa, cómo la otra persona reacciona. Em, Sí, palabra, imagen, cuerpo y la conexión, ¿no? El vínculo, eso también es un elemento. Y Sí, de eso se compone una lectura y que eso se aplica también en el arte en general, ¿no? En el teatro, en la pintura, o sea, son elementos que están ahí, pero que están también puestos en una lectura del tarot. Por eso también vemos el tarot como un arte interpretativo, porque tiene mucho de arte. ajá, sí, sí. Eh, pues pensando en las lecturas también es, pues yo siento mucho como en esa posibilidad que tiene el consultante de darse un espacio, ¿no? Un espacio para él, Ujú, como aparte de sus quehaceres cotidianos y de sus preocupaciones y de sus pocos tiempos, todo lo que sucede es como puedo parar y darme un espacio para mí. Y me lo han dicho algunas personas, especialmente mujeres, que como, uff, esto es como un regalo para mí, me estoy dando esto en este momento, porque puedo sentarme a vivirme, ¿no? A experimentarme, a hablar de mí, a escuchar sobre mí, a estar aquí sentada, relajada, sí, atendiéndome. ujú. Es, también tiene esa connotación, ¿no? La lectura de tarot. Y otra cosa que yo le digo a las personas en últimas es, pasemos un buen momento acá. Sí, disfrutemos esto, pasemos un buen rato, más allá de cualquier cosa. Eh, Total, sí, o total. sea, Que ese es otro elemento del tarot en el sentido de que es un juego, que el tarot también es un juego de cartas y se puede sí, entender como un juego de cartas, que el hecho de que sea un juego no le quita como su validez y su importancia. De por sí los juegos para los seres humanos son muy importantes. Los juegos son completamente indispensables para el desarrollo de un niño y de alguna manera u otra lo que hacemos en nuestra vida es jugar diferentes juegos. Unos les damos más importancia que otros, pero de alguna manera termina siendo un juego. Entonces el tarot muchas veces recuerda eso, ¿no? Como que la vida también tiene ese componente de juego, ese componente de diversión, ese componente de ver nuevas formas, de unir aquí esto con esta otra parte que no había visto, de verlo de diferente manera. Y el tarot también nos invita a jugar con nosotros mismos y con sí, las y cartas, a no obviamente. tomarnos tan en serio, ¿no? Tan, ser Ujú. tan sólidos también, sino pues podemos divertirnos un poco a costillas nuestras, ¿por qué Sí, no? sí, sí, yo recuerdo momentos específicos en que sentía que había algo muy importante en la vida y sacaba alguna carta para ayudarme y me decía completamente lo contrario y me hacía reír, Sí, literalmente. sí. Ok. Mm, ¿Qué más podemos decir o crees que si podemos aportar con respecto a esto sobre la lectura de tarot? ¿Qué has aprendido? ¿Qué más has descubierto? Mm, Algo, por ejemplo, que yo he visto, eh, em, y es como que en una lectura de tarot como que se crea un espacio-tiempo específico y singular donde todo tiene un sentido y un significado. Entonces se está leyendo y ya pasa un animal, un gato y hace un ruido y era precisamente en donde le estaba diciendo a la Claro, persona algo con eso al respecto. La persona recuerda algo y todo empieza a tener sentido, ¿no? Es como que todo tiene un significado y todo significado es válido en ese momento. sí, sucede la sincronicidad. Sí, Sí.
sucede, claro, las cosas externas que no son causales y que tienen un significado en un momento dado, una circunstancia dada. Sí, claro, porque se entra en ese espacio simbólico y en ese espacio de sincronicidad y en ese espacio que no es, pues que es diferente, es un espacio, no es especial en el sentido de magia o cosas así, pero es un espacio donde se convoca la conexión, se convoca los símbolos, se convoca la sincronicidad, se convocan aspectos que uno no está, en los que no está consciente de pronto en la vida cotidiana o que no les ha puesto suficiente luz o ha sentido que no son relevantes. Aquí suceden, Ujú. aparecen. Sí, 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 sí. Y es mágico precisamente no en el sentido de una magia supersticiosa o prerracional, sino más en un sentido de algo que va más allá de la razón, algo transracional que empieza a suceder y que tiene más que tenga una como el mismo significado de lo que es las sincronicidades, que son situaciones que tienen una causa, una relación causal de significado, no en cuanto a causa o efecto físico concreto, de que pasó una cosa y por eso mm, sucedió otra cosa, sí, ¿sí? Que pase el gato no es porque yo esté leyendo el tarot, pero no, hay algo donde las fronteras entre el mundo interno y el mundo externo se diluyen. se diluyen. Y Sí, cuando eso sucede y que es evidente para quienes están ahí, eh, eh, se siente como algo mágico, pero no mágico de sí, superstición, sino de algo que nos trastoca la visión tradicional que tenemos del mundo y de la solidez del mundo y de la forma en que opera. Y, y también me ha pasado muchas veces en lecturas que la gente llega a la lectura también por eventos sincrónicos, ¿no? Pues sucedieron diferentes situaciones en su vida que les llevaron a estar en tal café a ajá, tal hora, en tal momento, por la que tuvieron una lectura y encontraron eso que justo pareciera que todo estuviera sucediendo para que llegara a eso. Yo no me lo tomo en el sentido de que tenemos tal poder para que eso ajá, suceda, pero sí se siembra como esa duda de, wow, qué momento, qué está pasando. sí, Y yo le he visto en el sentido también de cuando, por ejemplo, una persona me dice algunas cosas y yo le digo, bueno, saquemos otra carta. Y yo pienso como, uy, si sale esta carta sería perfecto. Y de las múltiples posibilidades sale preciso esa sí, carta. Y no es que me haya sucedido solo una vez, sino sí, sucede. muchas veces, ¿sí? Mm, O también el decir algo sencillísimo que medio veo en la imagen y toca profundamente a la persona como no lo había tocado en un año, algo y es sí, como, ¿qué está pasando sí, aquí, ¿no? Y todo eso tiene, sí, tiene muchos beneficios para las personas y han sido algunos de los momentos en los que yo he sentido y he evidenciado claramente esa sincronicidad. Mm, por ejemplo, recuerdo también un amigo alguna vez que era un amigo muy racional, doctor, y que me preguntó algo del tarot y yo le propuse, bueno, se lo leo ahí como jugando. Y salió una carta y él quedó asombradísimo porque la carta era, especificaba exactamente por lo que le estaba pasando. ujú, Y más allá del mensaje y eso, desde su visión hiperracional es, ¿por qué salió esa carta y no sí, otra? Y mm, quedó y tiempo después que nos encontramos, a veces me lo recordaba, pero ¿por qué esa carta y no otra? O sí, sea, no puedo entenderlo. Entonces, también hay una apertura dentro del tarot para el misterio. Y también hay una apertura también para lo racional y la sí, estructura. Entonces, el tarot mm, profundo, el tarot psicológico desde esta visión más amplia, permite combinar todos estos dos mundos, ¿no? Como el mundo de la sincronicidad, del misterio, pero también con el mundo de la conexión concreta en el momento presente, pero con el mundo también de la razón y el lenguaje del entendimiento. Y eso es lo que es la vida, realmente. sí. Yo he notado también, o he aprendido a través de la lectura de tarot, sobre todo cuando la lectura es larga y presencial, más Ujú. que todo, que puede durar hora y media, 2 horas. Eh, y cuando termina la lectura siento que he conocido o he entrado en contacto
con una persona única e irrepetible. O sea, pues, como Ujú, así, como somos todos, pues eso es un ujú, cliché, pero ahí es como de verdad. O sea, sí, es como que algo en mí percibe claro. como ese espíritu, esa esencia que es de esa persona y es única y que por los misterios de la vida es así basada o se comporta así basada o se preocupa por esto, por lo de más allá. Pero es como una composición de cosas que la hacen a ella, ella. Ujú, ¿Sí? Y es como esa percepción al final, ¿no? Como que pude tener un encuentro único y pude percibir de alguna manera, y esto es una percepción, no es algo que yo pueda describir con palabras, pero es como, pude percibir como algo esencial en esta persona que la hace ser esa persona. ¿Sí? mm, sí, sí, sí. Sí, Y sí. sí, total. Y él también, el pude ver, pude reconocer y la persona, el consultante, se dio cuenta de eso, de que alguien pudo ver y reconocer algo en él que muy pocos habían visto Ajá, y que sí, necesitaba ser visto y reconocido, sí, ¿sí? sí, 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 Y sí. es súper, súper bello. em, y sí, lo he tenido esa experiencia varias veces y a la vez también de mi parte, ¿no? Con yo permitirme servir y entregarme de esa manera, también he permitido mostrarme mucho más de lo que me muestro en la cotidianidad o en otros contextos. Entonces es un lugar donde hay un nivel de autenticidad y de genuinidad Sí, muy sí, amplio, sí. muy amplio. Sí, y también he aprendido en la lectura de tarot a fluir más, a controlar menos, a no atarme tanto a ciertas ideas. A veces me pasa, ya no tanto, pero al principio me pasaba mucho que cuando las personas me hacían la pregunta, yo decía, uy, esto debe ser por aquí, va a ser por allá, y no, con el papá y tal situación, y tú al miedo, y tú, ya lo tengo súper claro. Y cuando salía una carta, era completamente lo opuesto a lo que yo venía pensando. Me dice la carta. Y entonces ¿a quién le hacía caso? ¿A mí o a la carta? Claro, Y pues sí, desde la postura del tarot es a la carta. Y precisamente siempre tenía razón la carta. Yo no, yo nunca claro. la tenía. Y eso también me ha invitado a fluir más en general en la vida, ¿sí? Porque si no estamos en ese momento en permitirse, en permitirme ver esas otras señales, que en este caso era el tarot que me está diciendo por ahí no es, pero en la vida pueden ser múltiples cosas, eh, eh, pues no puedo ver ese mensaje que está sucediendo. Sí, lo otro que siento que yo creo que para leer tarot, decir que aprendí a leer tarot se necesitan vidas. O sea, lo que quiero decir es que hay un trabajo personal constante de autoconciencia Mm, y autorresponsabilidad que es permanente, que uno no puede descuidar en ningún momento. O sea, no, leer tarot es un servicio, pero es un servicio consciente. Sí, y es un servicio donde yo estoy en permanente trabajo sobre mí misma. Obviamente no estoy focalizada en que es para leer tarot, sino pues por mí, porque quiero ser más consciente en esta vida y cuando me vaya de este mundo, haberme ido mejor de lo que llegué. Pero ese trabajo permanente sobre uno mismo, sobre la autoobservación, sobre la autoconciencia, si uno tiene alguna práctica como la meditación o tiene alguna práctica espiritual o una práctica, qué sé yo, estas que son psicoespirituales también, o mm, digo, físico-espirituales. O sea, todo esto ayuda ujú, siempre o está, es decir, se refleja y es parte del mejor servicio que se puede dar, ¿sí? No porque sea una mejor persona, sino porque soy una persona más consciente. Eso, mm. es como eso. Sí, sí, sí. Y claro, nosotros aprendimos el tarot de esa manera, de primero incorporarlo, integrarlo en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, eh,
de hacer todo un proceso de trabajo personal, de trabajo terapéutico, eh, antes de llegar a leerlo. Y sí es importante, a veces eso se olvida. Y el tarot se nutre de eso, ¿sí? Y el tarot va a tomar eso precisamente también para poder ir más profundo y Sí, requiere ese proceso previo con el tarot, que no pasa solo por leer libros y conocer los significados de las cartas, que era un poco mucho de lo que hemos hablado hoy. sí, es un proceso continuo, realmente, ¿no? Proceso continuo y que le insufla, digamos, conciencia y respeto y de gentileza a a la lectura de tarot. Mm. Y además que sí, inagotable, porque son múltiples los significados de cada arcano, de cada carta, y cada vez se descubren más. Y cada vez, uy, eso no lo había visto, no lo Mm, había entendido, no sí, lo había visto así. Es más allá de que cada carta sea un símbolo, en el sentido de que tuviera uno o unos cuantos significados, para mí es un cajón de símbolos, ¿no? O sea, mm, como que va guardando y guardando y guardando y guardando. ajá, sí, así es. Bueno, pues eso ha sido nuestro capítulo de hoy sobre la lectura de tarot. ¿Qué quisieras decir, Ivonne, concluir? ¿Qué te llevas o qué quieres resaltar de esta conversación que tuvimos? Pues yo creo que la lectura de tarot es un medio muy bello de sembrar símbolos precisamente, de desentrañar, descifrar la multitud de símbolos posibles en el tarot y traerlos a la realidad, a la vida y aplicarlos para que también sean de alguna manera beneficiosos y tengan un sentido práctico en la vida cotidiana. Yo también me llevo un poco esa impresión, esa sensación de que la lectura del tarot es muy rica, es muy amplia, ¿no? Es como que con todo lo que hablamos y pusimos diferentes puntos y diferentes opiniones sin agotarlo, porque igual es algo muy amplio, pero, pero es algo muy rica donde hay que tener en cuenta muchas cosas, donde se ponen en juego diferentes elementos, diferentes conexiones, los símbolos, el espacio, el cuerpo, la voz. Entonces, la lectura de tarot realmente es algo muy rico para conocerla, para adentrarse, ya sea con otra persona o con uno mismo. Eh, y por el otro lado también mm, resalto un poco que también porque a veces se tiene esta idea como la lectura del tarot me va a solucionar la vida o me va a decir algo misterioso que me va a cambiar y determinar de ahora en adelante mi destino y voy a ser otro completamente, ¿no? Como que se agranda. Obviamente puede ser, y lo es, algo muy potente, algo muy profundo y algo muy útil, pero también bajándole un poco de como esa mistificación que tiene. eh, eh, y lo dijimos un poco, pero lo repito otra vez, y es que muchas veces en una lectora pasa que la gente descubre cosas que ya sabe, solo Ujú, casi siempre. que las Ujú, ratifica. sí. Eh, eh, y a veces solo se necesita eso, corroborar para que para que la lectura le dé un empujoncito, una invitación, un nuevo punto de vista. Y eso en sí ya es muy beneficioso. Eh, y también muchas veces eh, eh, aunque no diga también cosas completamente diferentes, eh, sí como que también la lectura de tarot como que unifica, como que sitúa Ujú, todo en un panorama más amplio y da un mayor sentido. Entonces, ujú. siento que la lectura de tarot es una de las prácticas que ayudan como a saciar o alimentar el hambre de sentido que tiene el ser humano y más en estos momentos. Eh, eso. Entonces, con eso terminamos por hoy y pues los dejo con la invitación
se adentren al tarot, a sembrar los símbolos del tarot, y que también se abran a una lectura de tarot hacia con ustedes mismos, con diferentes ejercicios, o si quieren, con alguno de nosotros, nos pueden escribir, hacemos lecturas y sesiones de tarot, o con cualquier otra persona, pero que se acerquen a la lectura. Muchas gracias. Gracias, Ivonne, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio para seguir sembrando, Sembrando símbolos. Gracias, sembrando símbolos. Alejandro. Nos vemos en el próximo. Vale, un abrazo.